Donald John Trump. Nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Es el cuarto hermano de una familia de 5 de un padre de origen alemán, Fred Trump, y una madre escocesa, Mary Ann MacLeod. Se crió en una mansión de 23 habitaciones en el barrio neoyorquino de Queens. Su padre, que había rescatado de la ruina el imperio inmobiliario iniciado por su progenitor, se dedicaba a proyectos residenciales para la clase media. Espabilado y oportunista, digamos que trabajaba un poco al límite de la legalidad. En la escuela ya era un niño problemático y desafiante. Resultado, a los 13 años sus padres decidieron enviarlo a una academia militar en Nueva York. Tras pasar por la academia y estando ya seguro de que lo que quería era ser el mejor, comenzó sus estudios en la Universidad del Bronx, que 2 años después abandonaría para terminarlos en la Escuela de Negocios Wharton de Pensilvania, en 1968. Desde muy pequeño, Donald acompañaba a su padre en la inspección de los bloques de viviendas y cobro de alquileres. Comenzó su carrera profesional trabajando para él, fue su mentor y su maestro. Con él aprendió una cantidad enorme sobre cada aspecto de la industria de la construcción. Bueno, y puede que sobre más cosas. En 1971, Trump asume el control de la empresa familiar, extendiendo los proyectos a Manhattan, el barrio en el que había que estar para ser conocido, convirtiéndose así en el gran promotor inmobiliario de la ciudad. 6 años más tarde se casaría con su primera esposa, Ivana Winkelmeyer. Comenzaba en esta época la forja de un gran imperio. Su primer gran éxito fue la adquisición de un viejo hotel al lado de la Terminal Grand Central, al que le seguirían toda una clase de viviendas y edificios de Nueva York. Trump tenía por entonces unos 30 años y ya se estimaba que acumulaba una fortuna de más de 200 millones de dólares. Ahora, según se comenta, estamos hablando ya de 4.500 millones. Pero la guinda del pastel la formaría en Atlantic City, con los 3 principales casinos y un sinfín de propiedades millonarias. En 1990 consigue el puesto 19º en la lista de grandes fortunas estadounidenses de la revista Forbes, con un patrimonio valorado en más de 1.000 millones de dólares. Ese mismo año se separa de su esposa Ivana, iniciando uno de los divorcios más caros de la historia de los Estados Unidos. Empezaban a circular rumores sobre las dificultades económicas de Trump, quien al parecer no podía hacer frente al pago de sus enormes deudas. Pero con hábiles maniobras como vender su yate al mismo banco donde lo tenía hipotecado o declarar uno de sus casinos en bancarrota, pudo mantener su fortuna y su prestigio y continuar así construyendo hoteles y casinos por todo el mundo. Panamá, Brasil o el Caribe son algunos de los lugares donde se levantan sus propiedades. Pero volvamos un poco atrás. En 1993 contrae matrimonio con la actriz Marla Maples, de la que se divorciaría poco después. Es su tercer matrimonio, con la modelo eslovena Melania Knaus en el año 2005, el que aún mantiene actualmente. Ese mismo año estrena El Aprendiz, un reality en el que un grupo de aspirantes competían por $250.000 y un contrato para dirigir alguna de sus empresas. Su poder mediático empieza a incrementarse, aún más, y con esta exposición pública también salen a la luz su carácter egocéntrico y sus dudosos escrúpulos. A finales de la década de los 2000, su interés por la política se hace patente y comienzan las polémicas sobre sus posturas extremadamente conservadoras, a raíz de muestras xenófobas y machistas. Pero por desgracia esto no le ha frenado en absoluto a la hora de continuar con su actitud, sus declaraciones provocadoras y gestos extremos que ponen bastante en duda su integridad. La elección definitiva del candidato por el Partido Republicano no tendrá lugar hasta julio de 2016, pero el multimillonario parece decidido a culminar esta carrera de fondo. Estaremos alerta.